Hola gente, estamos aquí reunidos después de una bellísima Navidad para nuestro episodio de Navidad o Saturnalia o Kwanzaa. Acompañándome hoy estoy con Perso ¡Hola! y como siempre detrás de los equipamientos el Mati. Bueno, entonces, como estamos en las festividades, estamos entre Navidad y Año Nuevo, estamos en algún día entre Navidad y Año Nuevo, porque Ajá. no puedo ver desde aquí el reloj. Yo tampoco. Así que, bueno, hablemos de Navidad. ¿Qué te regalaron este año, Perso? ¿Qué te trajo el hermoso viejito Pascuero que bajó mágicamente por tu chimenea y te dejó dulces dentro de tu boca? Espera, no, eso no Ah. pasa. Eh, no, un libro era de... Un libro, una novela histórica Ah, sobre un príncipe austrohúngaro. que después lo asesinaron y se llamaba Franz Ferdinand y No, que no, debido a eso... antes, Ah, ya. al comienzo del Imperio Austrohúngaro. Un regalo que me dio mi madre. Dijo, a mi hijo le gusta la novela histórica y me regaló eso. ¿Pero te gusta más la novela histórica o los libros de historia? Ambos. Ya. Porque, Pero me por gustan ejemplo... más los libros de historia. Sí, es que por ejemplo, yo personalmente me encantan los libros de historia, no me leo muchos, pero me gustan los libros de historia, pero me aburren algunas novelas históricas porque hay mucha gente que piensa que la novela histórica es historia. Yo creo que la novela histórica que más me ha gustado hasta el momento se llama El Rey de la Araucanía, que ¡Uy, uy! narra la vida y obra de Aurélie Antoine I de Patagonia y Araucanía. ¿De quién? Aurélie, no sé, habla francés. Ah, ¿cómo? Aurélie Antoine. Hola, Paul. Aurélie Antoine I de... No, le premier. Así se habla el verdadero francés. Le premier. Que fue un francés, un abogado francés que vino al sur de Chile y decidió darle como asesoría legal a los ¿Mapuche? loncos ¿Al araucanos. araucano? ¿Ya? ¿Y a los Selknam? ¿Selknam? No, ellos estaban casi extinguiéndose ya en esa época. Weón, es tan loco los Selknam cuando ves las pinturas de los cabros que andaban como en pelota en lo Los- que es la Patagonia. Los y... Jonas Brothers. Los Jonas Brothers. Bueno, entonces es la historia de cómo este francés... Ah, gracias. Sí, como que estaba ahí tosiendo y es como, démosle algo para tomar a buen hombre. Cómo este francés quiere instaurar una monarquía ¿Ya? para que el pueblo mapuche tenga igualdad de derechos frente a la monarquía española. Mhm. Entonces como, ok, ustedes son un reino, los defiendo legalmente contra otro reino que también tiene asesoría legal. ¿O no? Algo así. Y la cosa es que al final le aceptaron y lo declararon rey. Tenía todo el territorio mapuche que era desde el Biobío hacia el sur y todo el lado argentino también. Claro, porque antes la Patagonia Argentina era todo territorio chileno Era todo también. mapu. Ah, ¿era Mapu? Sí. Entonces los mapus cruzaban Sí. la cordillera y se iban por Tenían Argentina. pudúes y cóndores. ¡Qué genial! O sea, es como lógico si lo pienso bien como por 2 segundos, pero si ahora como que lo... Sorry, lo tiene tan Sí. desasociado. Y al final, obviamente, el gobierno chileno, que en ese época ya se había independizado, Ajá. él lo hizo mierda al pobre francés y terminó... Pero creo que los argentinos hicieron más mierda a los indios, ¿no? Creo que Ah, casi... sí, sí, pero- Creo que los argentinos... Pero onda, olvídate aquí en de- Chile los mataron. Mataron muchos y ahora los tienen como en pequeñas reservas y todo Pero eso. olvídate- Pero en Argentina creo que hicieron casi una exterminación étnica en comparación con Sí, aquí. fue eso. Ah. Pero olvídate de los mapuches. Aquí estamos hablando de un monarca europeo, Ajá. ¿ya? Que fue basureado por el gobierno de Chile. Schultz, ¡Chutz! el primer de la noche. Fue basureado por el gobierno de Chile, fue exiliado primero, volvió, Ujú. fue capturado y encerrado como si estuviera loco, El francés. ¿sí? Lo volvieron Porque es como, francés loco, tú queriendo darles derecho a estos indios. lo volvieron a echar y de ahí volvió en un tercer intento, pero ahí murió de una enfermedad en el viaje. Oh, man, la gente moría tanto en aquella época. Sí. O sea, no es como que ahora no muramos, pero antes era Ahora como... no morimos. Ahora no morimos por eso, es como, antes la gente moría como, oh, me corté un poquito la pierna con una rama de un árbol. Bueno, ni siquiera era como con un pedazo de una sierra oxidada que... ¡Ja! No, bueno, una rama de un árbol. Iba a una ciudad y el estado de la ciudad era tan mierda de que estabas ahí como, oh, se te infectó el día. A los 3 días estás con fiebre, al 5.º día estás muerto. Sí. Y te cortaste con una ramita.
Bueno, una puta ramita. Sí, de hecho la mayoría de las muertes en la Primera Guerra Mundial no fue por, ni siquiera por heridas de bala, era por heridas por los alambres de púa o porque te caías y te lacerabas. Bueno. Bueno, pero hablemos de Navidad. Ok, Navidad. Navidad. Bueno, yo no celebro Navidad. Pero tu mamá te dio un regalo. Sí, pero la abrí el 26. No lo mereces. Lo abriste en Kwanzaa. Kwanzaa, pero yo no sé qué es Kwanzaa. Nadie sabe. ¿Qué coño es Kwanzaa? Leo, ¿qué es Kwanzaa? Kwanzaa es como la Navidad africana. Ah. Google it, porque yo no sé la definición. Busqué cuando era la fecha de Kwanzaa, porque por el chiste de Futurama recordaba qué es Kwanzaa. Ah. Así que está como un robot que es como el robot Santa Claus, Sí, y está el sí, robot lo- de Kwanzaa, y es Ya. como, ok, este año voy a matar gente, el robot Santa Claus, y el robot de Kwanzaa dice, bueno, este año lo de siempre, y está como entregando libros que es como, ¿qué coños es Kwanzaa? Y entonces como que quedó el chiste de que Kwanzaa es como, sí, todos sabemos que Kwanzaa existe, pero nadie sabe qué es. Y yo tampoco sé qué es Es Kwanzaa. como que todo el mundo dice feliz Navidad, feliz Hanukkah, Hanukkah. Feliz Kwanzaa es como. pero qué mierda es Es Kwanzaa. por decir feliz Kwanzaa. Exacto, no, yo busqué solamente para hacer un post en el Facebook de la República Democrática de Leo. Estamos en Facebook como la República Democrática de Leo. Like, comment, subscribe. Busqué la fecha de Kwanzaa y la fecha de Hanukkah para ver si es que podía Sí. hacer como un post así como Feliz Kwanzaa, Feliz Hanukkah, Feliz Navidad, Feliz Saturnalia. Y es como, fuck, Hanukkah fue como 2 semanas atrás y Ajá. Kwanzaa era el 26. Pero te dieron un regalo para Kwanzaa, se por me- eso. Abrí mis regalos para Kwanzaa. Uy, Bien. tengo la etiqueta. Sigue. Pero yo no celebro Navidad porque yo sigo una tradición neopagana diferente a la tradición pagana de Roma. Espera, entonces te diferencias de los paganos romanos siendo un neopagano en qué, ¿cuál es la diferencia? Ya, yo sigo las tradiciones de lo que fue la cultura cananea. De Canaán. De Canaán. Sí. Eso es como, esos nombres bíblicos son tan divertidos. Es como, caminó por los valles de Canaán, se encontró con Yehoé, Yehoé lo llevó a Belesebé, y Belesebé después le mostró los cultivos que estaban en Yahuramú. Está bonito un poco de amigo. No, es que se hablaban en aquella época los israelenses. Sí. No habíamos ofendido a a la gente de Israel, así que primer episodio donde ofendemos a gente de Israel, así que woohoo. Fuck you, judíos. Igual los quiero porque tienen muy buena tecnología. Fuertes declaraciones, pero ok. Oye, este es el elemento de este podcast, ofender a cada una de las naciones de este... Es que no, yo admiro mucho a Israel, pero a la vez me caen mal los sionistas. Ah, ya. Sí. Por favor, no entremos en eso. No tengo mi gorro de aluminio para protegerme de las ondas electromagnéticas de los reptilianos que van a entrar en mi cerebro si empezamos a hablar de sionistas. No, Sé de que ya, puede ser pero, algo pero verídico. los cananeos eran un pueblo hermano del pueblo hebreo. Ya. Ya. Que seguían más o menos los mismos dioses. De Espera, hecho, ¿dioses? ¿Los hebreos tienen más de uno? antes de Abraham, sí. ¿Cuál era? ¿O cuáles eran? Los mismos dioses, mira, estaban los dioses asirios, los babilonios, de los sumerios, o sea, toda esta era gente que vivía ahí a la orillita del Mediterráneo y tenía muchos dioses. Entonces todos eran como politeístas. Schultz. ¿Todos eran politeístas en aquella Sí, época? entonces de repente llegó este dios Yahvé, no sé qué. Ajá. Weón, ¿qué onda la pronunciación de eso? Siempre nunca he sabido. Es como Yahvé, Yahweh, Yahvé, Yahweh. Yahvé, no sé. No sé. Algún día tenemos que traer a este podcast a alguien que hable hebreo y no. Sí, Y nos patee culo, porque la fonética del hebreo es tan hermosa, tiene tanto y jarj. Y es como, no sé, a mí me gustan mucho los idiomas y la fonética de los idiomas, entonces es como, nice. Pero todos estos dioses que fueron demonizados por los hebreos, ¿Ya? Ashtaroth, que es Ashtart, Sí, ese. es la diosa madre de los fenicios, ¿Ya? ¿ya? Y también Baal Hadad, o Hadud, Dude. Yo, dude, dude. que es el becerro de oro que Ah, que después el cabro le tiró las piedritas al becerro de oro y... no, que cuando Moisés está saliendo Ese. como huyendo por el cruce del Mar Rojo y da a las tierras de Canaán, que es la tierra prometida. Tierra de Canaán, Gamorraham, Mahomelahay, Mahuna Mahu. Ahí entonces los hebreos hacen la estructura, toman el oro y hacen a su dios, que era Baal. ¿Ya? Hadad. Baal Hadud, sí. ¿Hadud o Hadad? Sí, hay muchas pronunciaciones. Ah. Hadu, Hadud.
Hadad. Sí, es que Hadad. los nombres viejos divertidos de la fonética, onda, como que antes se decía Hadud, después alguien escuchó mal y dijo Haddad, después de Haddad pasó a Hadid, y Hadid, Hadud, Haddad, originalmente se decía Hud, y es como, Sí. y es como, ¡wow! Bueno, en la religión fenicia está Yau, que es el mismo... Yahweh, Yahvé, Yahvé, sí. son lo mismo, ¿verdad? Para mí es el mismo dios. Ya, y está Baal, Hadad, que Sí. es igual que Hadud. Sí. Concha. Que es el mismo que es el becerro de oro, que cuando bajó Moisés y vio que los hebreos tenían este becerrito de oro haciendo... Baal, Hadad, Hadud. Sí, ahí entonces... Hay que poner como una coma entre Ahí cada uno de esos. llegó Yahvé y le dijo a Moisés, oye, manda a matar a todos los hebreos que adoran a Baal, Baal, Hadad, Hadud. ¿sí? En vez de mí. Oh, Y ahí, entonces- Yahvé tiene envidia. Sí, ves que esa es la historia bonita de la religión fenicia a la que yo sigo. Ajá. Ah, porque dije que era cananeo. Los cananeos son lo mismo que los fenicios. Ah, ya, porque yo estaba así como, de la religión fenicia. Y yo, ¡coño! Ya entre Baal, Hadud, Yahvé, Yahweh y Yahud, ahora Mau me habla de los fenicios. Es como, No, pero va a haber más mind blow. no, Mindball no, es como, tengo que sacar un cuadernito y empezar a anotar. Hay que hacer como un diagrama, como Fenicio, mapita. Fenicio es el nombre que le dieron los griegos a los cananeos. Ya, ¿y por qué no cananeos? Que cananeos es de la tierra de Canaán, que eran muchas ciudades-estado, Ah, ya. como Sidón, Biblos, ¿Biblos fue lo que después se transformó en Babilonia? Ah, ya. eran cosas distintas. Perdón, pero después de Baal, Hadud, Hadad, para mí Bablu se puede transformar en Babilonia. Tiro era una ciudad muy importante. Y entonces a estos, Civilization 5 me enseñó a sobre estos tiro. Canaán, a estos canaanitas entonces, los griegos le llamaron foinikos, Ya. que significa como morado o púrpura, que era el color de las ¿Telas? telas que ellos comerciaban. Y no era por fornicar. No. Ah, ya. Sigue, no quiero distraerte más del tema porque como que escucho y escucho y es como mi cerebro necesita hacer algún chiste porque si no se va a derretir. Y ahí llegamos a que Roma, cuando tomó foinikos de los griegos, le puso púnicos. ¡Oh! Entonces los fenicios fueron los púrpuras que fueron los Y- púnicos sí. y que después se transformaron en las cotorras púrpuras de la leyenda del templo escondido. Exacto. Y los fenicios fundaron Cartago. Ya. ¿Ya? ¿Sigue? ¿Recuerda ¿Ya? esos nombres? Los cartagineses eran los púnicos. Sí. Hubieron 3 guerras contra Roma. Las Las guerras guerras púnicas no púnicas. fueron contra los griegos, No, ¿no? no. Ah, perdón. Leo Google. Schultz. Ah, bueno, estoy gaseoso hoy. Y eso nos lleva a Navidad. ¿Navidad o Navidud? O Kwanzaa. ¡O Kwanzaa! Navidad no existiría si no fuera por las guerras púnicas. Ya, ¿por qué? Bueno, vamos a desarrollar un poco la historia. Los fenicios, que eran este pueblo hermano de los hebreos, fundaron Cartago Ujú. y después perdieron todo lo que era El resto de su imperio y el Canaán original. Ah, Eso- ¿y quiénes lo echaron de Canaán? Muchas civilizaciones, entre ellas los hebreos. Ah, ya. ¿Por qué hay tanto hueveo así como para que la gente se quede viviendo en lo que es Canaán, ahora Israel? Porque es justo donde se cruzan como todas las grandes civilizaciones. Ah, La- ya, las por- del Mediterráneo con las del Indo, con los Sumer. Los Sumer, o sea, claro, sabía que los Sumer estaban ahí, las del Indo aquí, como bizantino y todo eso, y Roma, Mediterráneo, griegos. Sí, entonces y como los egipcios acá y ahí. Y los egipcios, oh, bueno. Entonces era una ruta comercial muy importante. De hecho, por eso fue la ruta, era una de las principales partes de la ruta de la seda. Del camino de la seda que iba hasta China. Y cuando se bloqueó, ahí en el estrecho de Dardanelo, no sé, por ahí, se bloqueó la ruta por el Mar Rojo cuando llegó el imperio, uno de los imperios árabes, Ya. que se opusieron a los cristianos. Entonces los cristianos que ya no Eh. podían comerse la ruta de la seda, salieron por un genovés loco por ahí a buscar otra ruta y encontraron un continente nuevo. Dato de la historia, ahora que hablaste de los musulmanes que bloquearon el cruce. El otro día estuve escuchando un podcast de historia que hablaba sobre los mongoles. Y hablaba sobre cómo... Sí, Crash Sí, Course sí. History. Crash Course History, muy buen YouTube, búsquenlo, clases de historia geniales. Sí. Y yo estaba ahora escuchando un podcast que es de Dan Carlin, otro podcast para que escuchen, muy bueno, historia como nunca te la han dicho.
Y el weón el tiene... podcast de Leo. Y el podcast de la República Democrática de Leo. Ya tú sabes, mami. Like, comment and subscribe. Que este tipo hace 5 episodios de como hora y media hablando de los mongoles, desde Genghis hasta Kublai. Ya. Pero anda especificando, obviamente Genghis fue el más importante, después vino Sí. Kuyuk, después vino no sé qué, después vino Monkey y después vino Kublai Khan. Y weón, es una hueá absurda. En una parte había unos emisarios y musulmanes que eran del cuarismado, del shariado de Cuarisma, o Ya. como del cuarismado de Shah, no sé. Bueno, La orden de sí. eso, típico, que era del imperio en aquel entonces, después de los chinos, era la civilización más estúpidamente poderosa del mundo y fueron destrozados por los mongoles, al igual que los chinos. Sí. Y bueno, el tema es de que muchos historiadores proponen de que debido a que los mongoles los destrozaron, los mataron y fue como algo tan brutal que destrozaron canales de regadío que tenían cientos de años de utilización, mataron tantos millones de personas, destruyeron la infraestructura, destruyeron la agricultura, onda, porque llegaron a la ciudad de, creo que lo que es ahora Bagdad, ¿Ya? que hicieron un asedio a la ciudad y no tenían suficientes piedras porque como la región desértica no habían grandes rocas para utilizar como armas de asedio. Entonces los buenos arrancaban las palmeras y utilizaban las lanzaban. las palmeras enteras como armas de asedio. Las lanzaban así con catapultas y con balí. Alzaste una palmera. ¡Ah! ¡Huevón! Imagínate el efecto psicológico que es. Entonces tuvieron un efecto tan grande sobre la Tierra que se estima de que debido a que llegaron los mongoles y mataron y masacraron y estuvieron así como esta violación de la civilización islámica, es el por qué después toda esa región nunca se recuperó de lo que fue la época dorada que vino antes de eso, del crecimiento de las matemáticas, del desarrollo científico, y y más después encima llegaron de- los mongoles, los mataron, los hicieron tan mierda, creo que vino posterior a lo que dicen, me imagino, porque Y es con el después- 1200, y 1300. después llegaron los cruzados más encima. Estaban con los cruzados, tanto así que los cruzados pensaban que los mongoles eran cristianos. Ah. Pensaban de que, weón, ellos están matando a nuestros enemigos, deben ser cristianos enviados por el Señor. Y lo peor es que en Mongolia habían cristianos. Ya. Hay cristianos. Sí, hay en cristianos en todos todos lados. Pero, weón, es como demasiadas cosas, demasiado geniales que onda, yo podría quedar hablando demasiado tiempo sobre eso, pero onda, muy curioso cómo posiblemente el cierre de las rutas de comercio y el cierre del mundo islámico, el crecimiento científico y como a la tosudez y ahora a cerrarse y a llevarse a una dogma religiosa Ajá. tan extremista, lados. Es por los mongoles. es gracias, pues, o sea, no se sabe por qué con tanto tiempo atrás nunca uno está 100% exacto del por qué, pero posiblemente una de las grandes razones ha sido que los mongoles mataron y sacaron a la mayoría de los científicos que sobrevivieron, porque onda, los mongoles tenían un sistema que el pueblo que conquistaban los esclavizaban y los usaban para su propio ejército. Como los romanos. Exacto, y que los romanos fueron los únicos que lograron establecer un buen sistema de esclavitud para tus soldados sin que se alcen tus esclavos, como en todos los otros lugares, pero los mongoles fueron la excepción. Entonces, sí, son la excepción los mongoles. Entonces era muy divertido eso, y es como los mongoles tuvieron un impacto tan rotundamente profundo en el mundo de hoy, que si no fueran por los mongoles, posiblemente que el mundo árabe ahora sería la segunda potencia, posiblemente que hasta la revolución industrial hubiera adelantado muchos años. Porque, bueno, Europa en aquella época era puros hueones feudales que se estaban cagando de hambre, que se estaban muriendo por plagas y que a nadie le importaba nada. Eran como la tercera liga después de eso. Sí. Era como que China era la liga A, el mundo musulmán era la liga B. Y weón, Europa con cueva era la C. Y posiblemente que hasta América precolombino hubiera crecido más que Europa haberse no sido invadida. Brígido. Entonces es como, wow. Wow. Exacto. Bueno, y volvemos a la Segunda Guerra Púnica. Ajá, púnicas. ¿Sí? Bueno, usted sabe que la Primera Guerra Púnica fue básicamente una guerra por controlar a la isla de Sicilia. Ajá. Y que fue una guerra más bien náutica. Y que Cartago tuvo mucha ventaja porque ya tenía un armada. Porque Cartago, como eran grandes comerciantes, tenían que tener sí o y sí era, muchos barcos. y era un imperio de ultramar. Ujú. No era un imperio de tierra. Claro, principalmente debido al comercio, me imagino, Sí, ¿no? Ah, sí. ya. Los fenicios eran una civilización comercial. Ajá. Llegaron incluso hasta las Islas Británicas y llegaron hasta el sur de África también. Por el Atlántico. Weón, eso es brillantemente, estúpidamente. Bueno, entonces empezaron a tener primero los pueblos del mar, que eran probablemente de algunos micénicos y otros pueblos llegaron del mar y conquistaron el Levante, ¿Qué levante? Canaán, Ah, donde está el Líbano hoy día. otro nombre más para la maldita tierra esa. Después llegaron los hebreos. Ajá. Primero tuvieron alianzas bonitas, por ejemplo con Jezabel,
Jezabel fue una reina de Sidón. Ah, por eso todos los nombres como de Jezebel y Sí. todo eso viene de esa reina. Sí, está en el libro de los reyes, en el Antiguo Testamento. Ya. Ya, Jezabel se casó con uno de los reyes judíos de Israel. Schultz. De Israel. En esa época creo que habían dos Israel. Judá al sur y Israel al norte. O una cosa así. Y se casaron y tuvieron compartieron crearon un sincretismo muy bonito. Ajá, entre los hebreos y Jezebel. Y Jezabel, que era la religión fenicia de Sidón, Ok. tenían templos a Baal, ¿cachai? A Ashtar, que es la diosa de Ajá. los fenicios. Y Baal es un dios masculino. Sí, Ya. Y ¿cómo se llama la otra? Ashtar. Ashtart era una diosa femenina. Femenina, sí. Ambos son dioses de la fertilidad. Ajá. Ya, entonces era todo muy bonito y, y sin lágrimas hasta que llegó el profeta Elías, creo. Y que, bueno, él empezó a criticar a Jezabel de que estaba como contra Yahvé. Y que criticaron al rey de que el rey se dejaba llevar por su esposa y... Macabeo, eres tú, Macabeo de la mina. Eso, pero en el Ajá. siglo III, ¿no? No, antes de Cristo. Ah, ya, entonces eso como Varios cuan- siglos antes de Cristo. BCE, más o menos. No sé cuándo. Ya. La cosa es que ahí Jezebel después fue asesinada y terminó siendo devorada por perros por culpa de este profeta. Ah. Y por eso me caen más o menos mal los judíos, pero solo por eso. Y por Palestina, pero eso es otro tema. Podríamos sí, traer después así mucha gente. Oh, vamos, temas controvertidos aquí en la República Democrática de Bueno, León. el asunto es que los fenicios tuvieron que irse del Levante porque fueron conquistados, después llegaron los persas, ¿cachai? La dinastía Salenéusida y todo ello, pero quedaron con todo lo que era Occidente. Ya. Que era de Cartago hacia el occidente, controlaban toda Iberia. De hecho, Iberia, la península ibérica, llegó a ser casi como un terreno privado de la familia Barca, que era una de las familias nobles de Cartago. Barca. Sí. Espera. Schultz. Es que Algunos conozco dicen gente que- que es de La Barca y Abarca como apellido, también he escuchado. Ah, puede ser. no sé. Podrían ser Herederos. herederos de Dicen eso. que Barcelona probablemente deriva. Barcelona de Barca. Ujú. Es una de las... Schultz. ¿Pero Estoy qué te pasa? Bueno, estoy gaseoso. El asunto es que ahí vienen, cuando Cartago pierde todo lo que era la Fenicia antigua Canaán, se Ya. convierte en una nueva potencia, una civilización nueva con sus nuevos dioses, etc. También inspirados en los dioses antiguos, pero del Levante, pero tienen sus propios dioses, su propio poderío militar, su propia tradición. Comienza a esclavizar o a tomar como mercenario a las ciudades vecinas. Mercenario. Entre comillas, Es que más igual- grande no podría ser. Así necesitaría como 3 manos para hacer así como las. Pero igual les pagaban. Sí. Sí. Es como, oh, eres libre, toma un poco de dinero, pero no se te ocurra salir de mi No, terreno. y eres mi soldado. Obligadamente. Ah, es como, no, eres un mercenario, yo te pago para que seas soldado, pero estás obligado a ser soldado. Y ahí entonces Roma empieza a conquistar a las distintas ciudades en Italia y cuando llega a Sicilia se encuentra con que Sicilia, primero, tiene un asentamiento griego Ya. y segundo, muchos asentamientos de Cartago. Mm. Y en ese momento Cartago quería el control económico sobre el Egeo y además habían guerras entre las distintas ciudades-estado griegas. Ajá. Y hay una alianza entre los griegos, comienza una guerra entre Cartago y Grecia, entre distintos como facciones dentro de Grecia. ¿No eran las guerras púnicas? No, todavía no. Ya, porque aún quiero ver cómo esto se relaciona Esta con es la Navidad. esta es la weón. antesala. O sea, yo no me quejo si este episodio navideño se transforma en una clase de historia antigua con Perso. Yo me quedo aquí sentado y me quedo observando porque esto va a estar demasiado interesante. Entonces vienen estos romanos y primero querían conquistar Grecia, así que se alían con los cartagineses. Ya. Terminan de darle los golpes a Grecia, le sacan la cresta. ¿Esa época ya Grecia estaba media o...? No, de ahí se vuelve más. Sí, está en su decadencia, pero ahí tiene como su... Bueno, no sé mucho yo de historia griega en realidad. Pregunta lo que sea de Canaán, los fenicios, todo eso. Pero bueno, decía algo de Grecia es como, puta, ¿eran griegos? Pero ya vamos a llegar a un griego muy importante. Santa Claus. No. Oh. No, casi. Pero es un griego muy importante que todos reconocemos y recordamos. ¿Aristóteles, Platón o...? Alquímedes. ¡Eureka! 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 Bueno, Arquímedes. Arquímedes vivía en Siracusa, que era un asentamiento de la Magna Grecia en Sicilia.
¿Siracusa quién? Sí. Entonces teníamos este escenario. Estaban los púnicos, los cartagineses en el sur y en Iberia, y Ya. también en Sicilia. Teníamos a los griegos que le están dando la En Sicilia, Y tenemos a los romanos. que también querían irse a Sicilia. Sí. Bueno, todo en Sicilia y ahora lo único que Es hay es que- mafioso y queso apestoso. De repente los romanos, cuando ven que le mencionan a los griegos, deciden traicionar a los cartagineses. Y por conflictos aquí y allá, hay distintas como familias en el Senado que dicen ya, ahora ataquemos Cartago. Y comienza la Primera Guerra Púnica. Después de la Primera Guerra Púnica, en que al principio Cartago le dio paliza a Roma porque tenía poder naval, pero Roma desarrolló rápidamente tecnología naval y terminó dándole paliza a Cartago, se formó un... Con los famosos trirremos principalmente. Claro que le copiaron a los griegos. O sea, Roma copiándole a los griegos. ¡Oh, ¿Cómo? no! Nunca ha pasado algo así. No es como que le robaron el panteón y el alfabeto y el idioma posiblemente y la filosofía y la estética y la arquitectura. No, Roma robándole a los griegos. Nunca. Y bueno, ahí viene como un intertanto de paz, en que Cartago y Roma son casi aliados en tiempo de paz. ¿Ya? Y Cartago empieza su propia guerra, que son las guerras mercenarias, porque justamente estos países que estaban alrededor, sobre todo los numidios, deciden Alzarse contra lo típico que sucede cuando una nación tiene esclavos mercenarios, Sí. que es como, no, sí, nuestro gran poderío de ejército los va a dominar y todo eso. El tema es de que después crece y domina a más tribus y después te das cuenta de que por cada un soldado fenicio tienes 90 de otras tribus. Sí, y que deciden tener su propia libertad. Y después su como, propia- espera, él es uno, nosotros somos 90. Podríamos hacer algo, yo creo, ¿no? Pero al final los cartagineses logran derrotar a los mercenarios, Ya, pero eso a costa de mucha plata perdida. eso nunca fue. Sí, ¿no? que le piden incluso dinero a Roma y todo esto. Ya en aquella época existían los préstamos. No, ¿Y, sí, y el sí. interés compuesto? No, Ah, ya. todavía no, afortunadamente. Pero sí había interés, creo. Tenemos entonces este escenario en donde Cartago acaba de salir de una guerra y Roma tiene todavía como deseos expansionistas porque ya había conquistado mucho, había conquistado Sicilia y quería ahora expandirse al resto del mundo. Bueno, no es como que después no lo hagan, pero... Y entonces de nuevo se van a guerra con Grecia, le dan paliza de nuevo, los griegos. Otra cosa más que le robaron, ¡la dignidad! Y el territorio. Ahí está la guerra más... y comienza la guerra macedonia. Ya. Entre griegos y macedonios. Y en ese contexto, entonces, nuevamente hay conflictos políticos entre Cartago y Roma, de que no se están respetando los tratados aquí y allá, de que no se están pagando las cuotas, porque recordemos Cartago estaba con mucho déficit Mucha deuda. económico, que te venía saliendo la guerra, entonces no le podía pagar las cuotas del armisticio que había quedado anteriormente, que tuvo que entregar Sicilia. Una paz blanca. Exacto. Es como Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Que no, como siempre sabemos, dejar un país sin economía, sin ejército y derrotado, triste y humillado, siempre da buenos resultados. Y entonces viene una segunda guerra, la Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica, chuts, en que esta vez Roma decide invadir Cartago porque no le pagaron y porque estaba susceptible a ser invadida. Ya. Y aquí es cuando tenemos a los generales Barca, que eran una familia de terratenientes de Cartago, Los barcos que tenían... que Iberia. tenían Iberia por completo, extraían minerales, tenían convenios económicos con todos los pueblos iberos, Ajá. porque era un imperio comercial, entonces ellos no tenían que imponer mediante la espada, sino más bien Mediante la moneda. La moneda, sí, la bolsa de oro. Y entonces en este contexto, cuando empieza la guerra, Cartago escoge como generales a los Barca y los manda a través de Iberia. Y aquí recordamos a Asdrúbal Barca Ya, Ya. ¿sigue? y al archiconocido Aníbal. ¿Aníbal era barca? Era Barca, sí. Entonces los cartagineses que tenían a los generales Barca fueron los encargados del cruce de Aníbal por los Alpes con Sí. los elefantes y Exacto. todo eso, que se los traían de otra parte del territorio de los cartagineses. Sí, pues eran africanos los cartagineses. Perdón, ¿hay cachado cuando encajan las fichas y todo queda... Sí, sí. Ahí no están mis neuronas ahora. Y aquí vamos a llegar a Navidad, al inicio de la Navidad.
Oh, wow. Ok, sí. ¿Cómo mierda llegamos de Cartago a Navidad? Hasta ahora quiero ver el puente. Ya, entonces tenemos esta Segunda Guerra Púnica en que Cartago decide defenderse de Roma, del ataque romano. Comienza entonces a cruzar a través de Iberia y lleva a los generales. Muere Asdrúbal, que era el hermano de Aníbal. Muere el padre de Aníbal, que era Amílcar. Pero Aníbal era un general demasiado bueno, o sea, demasiado estratega. Ah, ya, badass, motherfucker. Y logra cruzar Elefante a través de los Alpes. ¿Cómo mierda, weón? Ahora. Y tú dices, ¿cómo cruza? Bueno, él tenía una receta que era calentar vinagre. Ya, mal olor, pero. Al calentar vinagre y echarlo sobre las rocas de la montaña que estaban frías, Ya. el ácido acético del vinagre más el calor generaba que la piedra se fracturara y generaran caminos a través de la montaña para que cruzaran los elefantes. Entonces el tipo le echaba vinagre hirviendo a las piedras para que se rompieran, para que él pudiera cruzar los Alpes. Con elefantes de guerra. Hijo de puta que es brillante. Y bueno, una de las primeras batallas, esta guerra comenzó en el 218 a.C., Ya. en años romanos, en años cristianos en realidad. Sí, como siguiendo el calendario de Gregorio, pero filo. En el 217, es decir, en un año de la guerra, cuando Aníbal ya había llegado a la península a la península itálica y estaba a punto de asediar Roma, que después lo va a hacer más adelante, tiene uno de sus mayores triunfos en un lago que está cerca de Roma, Ya. en donde deja la cagada, así, literalmente que mata a todo el ejército, que saquea las ciudades, Lo que se hacía era que. Tradicional. y con elefantes de guerra. Entonces, como que más aún, además de lo que hace un ejército normal, ¡elefantes! Entonces, en este contexto, Roma comienza a temer, ¿ya? Bueno, el efecto psicológico de ver un elefante por primera vez para un romano. Weón, esa weá es como lo que es. Como 300. No, peor, debe ser como el Señor de los Anillos, Sí, multiplicado sí. por 15, así. Onda, esta gente de una piel más oscura que ellos, me imagino. Sí, un poco más. Montando putos elefantes, que debe ser la primera vez en su vida que ven un animal así. Que nunca han visto un animal más grande que un caballo, ven un elefante. Sobre todo los campesinos nunca habían visto un elefante. Por eso, A ven lo más comprar los un perro, emperadores, ven comprar un pero- caballo y pero una vaca. lo del Para Senado, ti, esos son todos los putos animales de la existencia y con cueva una agua negra que pasa volando que es un pájaro. Entonces llega un elefante de guerra, más encima con los colmillos cubiertos de bronce, con chalecos, cotas de malla dorada. Weón, esa weá tuvo que haber sido... Así. Man, qué alucinógeno, Oh, ¿sabes? sí. Como ves eso y estás aquí con tu Bueno, mentalidad entonces- de campirano romano. Entonces teníamos este asedio y en Roma, en la capital, el Senado obviamente no había visto esto, pero... Y decide, tú sabes que en Roma lo más importante eran las apariencias. Sí. Entonces deciden crear una festividad para alzar la moral del pueblo, ¿Ya? ya, porque habían quedado la cagada con la guerra, que todavía estaba recién partiendo, duró muchos años más, y de hecho asediaron Roma, y después llegamos que tomaron Siracusa, los romanos... Desde el no, pensé que eran los cartagineses, tomaron Siracusa desde el norte. ¿sí? No, los romanos tomaron Siracusa ya hacia el final de esa guerra, y ahí matan a Arquímedes. Arquímedes defendió Siracusa con tecnología arquimediana, Ajá. y se había dicho que no mataran a Arquímedes, porque era un gran sabio que podía servir a Roma. Lo cual los mongoles siguieron Sí. eso al pie de la letra, lo cual es muy brillante. Y cuando llegan los generales romanos y dicen ya, maten a todos menos a Arquímedes, Arquímedes está probablemente desnudo en su bañera y era un viejo bastante cascarrabia, decía, no, aquí nadie me saca, sea griego, sea romano, sea cartaginés, yo me quedo aquí. Y entonces llegó el soldado, si tú desafías a la autoridad, pagas por la espada. Fa. Y obviamente ese soldado después fue bastante latigado, quizás crucificado, pero mataron a Arquímedes en Siracusa en el contexto de la Segunda Guerra Púnica. Pero volvamos a estos primeros años de la Segunda Guerra Sí, Púnica. porque yo estaba pensando, ok, y ahora Navidad. Onda, la imagen roja de Santa Claus es porque Arquímedes era gordo y la sangre en el agua de la bañera. Puede ser, no, eso es por uno... Eso es por. Son por hongos amonites que los renos comían. Ya, sigue. Los renos comían hongos que son rojos con pintitas blancas. Ah, eso, sí, esos típicos hongos. sí, bueno, eso... ¿Contiene psilocibina ese hongo? Sí, los renos alucinan, ¿eh? Ah, ya, es que por eso, como Entonces, que tú hay tienes- un libro que propone de que la imagen de los cardinales y de la religión católica originariamente estaba relacionada con ese hongo y con otros tipos de hongos Puede con ser. alto contenido de psilocibina. Entonces, además, imagínate un reno que recién tiene la nariz roja porque ha estado escarbando en los hongos rojos.
Y tenemos a Rodolfo. Oh, Pero vamos a la Segunda Guerra Púnica. ya. ¿Ya? Entonces, quedó la cagada en este asedio. Y Roma, para guardar las apariencias, crea una gran festividad para que el pueblo Piensa que todo piense está que bien. todo está bien y que Roma es indestructible. Y esa festividad después se convierte en las que se llaman las Saturnales. Ah, plural, Saturnalias, no es una Saturnalia. Sí, que son las alabanzas, porque dura varios días, desde creo que el 17 de diciembre hasta el 20 y tanto de diciembre, en que se celebra al dios Saturno. Ya. Es como las Saturnalias, donde hacemos un gran homenaje a Plutón. Malditos romanos, no le robaron el sentido común a los griegos. Se celebra al dios Saturno, que era uno de los dioses de la agricultura y que es el equivalente al... ¿Dionisio? ¿O Baco? No, Al- Baco era Dionisio. No, este es el equivalente al Cronos de los griegos. Pero ese era un titán más que un dios de la agricultura. Bueno, los romanos inventaron eso. Ah, sí, los romanos hacían eso. Mitología griega. Agarro algunas weas, le cambio los nombres, otras weas. Me cago en todo. Y tenemos entonces que esta fiesta, las Saturnales, que se creó en el contexto de la Segunda Guerra Púnica por susto ellos le decían las guerras anibálicas. Porque, weón, Aníbal era... Weón, él la pone sobre la mesa y es Una como... trompa. Weón, pone la trompa en la mesa y dice, nigga, please. Entonces, en ese contexto se creó la Saturnalia. ¿Ya? Y que si tú ves cómo era la tradición de Saturnalia, tú dices, bueno, esto es Navidad. ¿En qué consistía Saturnalia o las Saturnales? Consistía en fiesta que duraba varios días, o un par de semanas, donde se cocinaba muy rico, se intercambiaban regalos, de todo esto entre las familias patricias, obviamente. Obvio, ¿que acaso los esclavos van a ser Saturnalias? Sí, espera, escucha. A los esclavos de las familias patricias se les decía, estas son tus semanas libres, en que tú no harás ningún trabajo de esclavo y cenarás con nosotros a la mesa. No. Nice. Weón, eso es brigio. Eso es Navidad, cuando tú invitas a tu nana a puertas adentro a comer a tu mesa. Nunca he tenido esa experiencia, pero aquí lo hacen. Se hace... Debe hacerse. Deben haber familias que te apuesto que dicen, no, ¿sabes qué, Rosa? Tú ándate a tu casa y pasa ahí A la mesa del pellejo. Exacto, sí, puta, y cómete tu pollito Tarragona, weón, y te vas de aquí. Nos vamos a ir a Nueva York a pasar un Thanksgiving y después un White Christmas. No sé si ese acento me salió bien. Sí, puede que sí. Ya. Pero- Encajaste. Pero, Encajo- pero esa es, es como la idea de la Navidad, de intercambiarse regalos, de ser bueno con los pobres, ¿cachai? Solo una vez por año, no se te ocurra hacer No, otro el día. resto del año no. Estos pobres locos. ¿Estos pero- pobres quieren que los tratemos como seres humanos el resto del año? Pero esto ocurría entonces en la Roma después de la Segunda Guerra Pública. ¡Wow! Y eso después se volvió una institución que se hacía todos los años, obviamente. Puta, ¿a quién no le gusta recibir regalos? Obviamente que se van a repetir. Conforme avanzó el tiempo, después se incluyó la celebración del Sol Invictus, ¿Qué es eso? que es otro dios que apareció de por ahí. Soy Roma, me cago en todo. Elefante, va. No, pues, ese es los Aníbal. romanos mataron al elefante, Sí. agarraron la trompa y se la pusieron aquí. ¡Soy Aníbal! ¡Soy Aníbal! Venga, compañero. Que al final, el Sol Invicto es desde el emperador Aureliano. Aurus, oro, sol, relación. No. Ah, No, es simplemente un dios que apareció y que probablemente era resucitar a un dios muy antiguo. agarraron así como el álbum del 93. Este dios. No es como que nadie recuerda este Pokémon. Ok, es nuevo. Y duró hasta Constantino, esta celebración, en que se consideraba que en el solsticio de verano, ¿Ya? ¿ya? Era el sol vivía, creo que en la constelación de Capricornio durante mucho tiempo. Puta, porque en verano los días duran más. No, es por una cosa astronómica, que salía varios días por la misma constelación. Ya. Weón, es tan loco cuando lo piensas así como, cada vez que escucho así como los astrónomos antiguos veían eso y es como, weón, ¿cómo mierda lograron identificar las Y estrellas creo y que todo era, eso? fue Pero- un consultor de un astrónomo Ajá. en Constantinopla, pero entonces cuando Roma se volvió imperial empezó a celebrar en el contexto de las Saturnales también al Sol Invictus. Y de ahí viene la conversión de Constantino al cristianismo, en donde toma a este dios Del sol. que lo vuelve, lo solariza
Y entonces lo impone en esa fecha, porque supone que según la tradición hebraica, ¿Ya? los grandes hombres que vivieron años enteros, números enteros, o sea que... El 0000, el 10, el 20 o el 1000 y Y algo. que son divisibles, no es una cosa numerológica de los hebreos. Es que el hebreo tiene mucho numerológico, no sé si sabías, pero una Toda vez lo la leí. cábala es numérica. Una vez sí, toda la cábala es numérica, pero además creo que el alfabeto del hebreo antiguo, todas las letras tienen un valor numérico además de un valor fonético. Sí, eso pasa en el griego, pasa en el persa, pasa en muchas lenguas. Entonces como que En cirílico. A significa A, pero también significa 1. Entonces las palabras pueden ser números como pueden ser palabras al mismo tiempo. Ajá. Entonces puede que aquí diga 321, pero además significa amor. Entonces se dice que Jesús, el Jesús hebreo de los primeros apóstoles y de los cristianos hebreos, ¿Ya? tenía Ya, su ve. nacimiento el mismo día que El- su muerte, el sí. 25 de marzo. ¿Y diciembre? No, diciembre, olvídalo. Ah, ya. Diciembre fue Constantino que decidió unir estas dos fechas porque... Como romano. Me cago en todos. Y, ¡Con mi trompa! y ahí volvemos a... Con que se la robé a otra persona. Entonces, Pero es mi trompa. exacto, es mi trompa. Se la robé a otro weón y a un poco de los griegos y le saqué un poco a este weón y ahora son todos mis esclavos. Pero es mi trompa. Y bueno, eso es el por qué en Navidad no existiría sin la Segunda Guerra Púnica. Fuck. Fuck. Weón, necesito un par de segundos. Entonces, debido a todo eso y la iconografía de los árboles, el de Santa Claus, el de los renos. Ah, eso es tradición germana posterior. Ya, cuando pero- ya se mezclan los germanos celtas. Los germanos con los celtas y eso viene después la influencia del mundo anglo y después el mundo anglo en lo que es Sí, sí. Inglaterra, después el Nuevo Mundo, Norteamérica y después Norteamérica en el resto. Ujú, de hecho, Santa Claus es una de... O sea, el nombre Klaus, o sea, Santa Claus. pero viene más alemán el original, imposible. el original es San Nicolás, que es Nicolai o una cosa así. Que Eso era, es muy ruso. No, era de Anatolia, creo, por ahí. ¿Dónde queda Anatolia, En mi geografía? Hoy día Turquía. es Turquía, sí, Ya. pero en esa época era el Imperio Otomano. No, perdón, era el Imperio Bizantino, creo. O sea, fue un cristiano de la primera época. Sí, por eso, sí. Bueno, Por esa parte. Bizancio. Ahora conocido como Turquía. Sí, exacto. A todo eso, un saludo a todos los turcos que nos escuchan. Los queremos, si saben español. Y si es que no, puta, aquí llevan escuchando como 40 minutos que pueden hablar en español. The fuck, people. The fuck. Sí. Y entonces tenemos a este personaje que creo que tiene una historia bastante peculiar. Él vio cómo morían sus familiares. Quedó Como con- Job. No, eso es muy- Ya que nos pusimos bíblicos, le damos a lo bíblico hoy. No, y San Nicolás decide entonces dar decide dar sus pertenencias a... Los niños pobres de las no, calles. a los niños, no, a la gente pobre en general. Y en un momento regala algo a unos niños. Juguetes, amor. No, cosas. Ajá. Porque habían muerto sus padres y no sé qué. o Toma, sus una amigos. silla. Y de ahí quedó la tradición De dar regalos. de que San Nicolás da los regalos. Ah, de que un tercero es el encargado de entregar los regalos. Sí. ¿Y cómo de San Nicolás pasamos a Santa Claus? Ahí sí que no tengo idea. Esa sí que sería una buena pregunta. Anda, Google it, porque yo no tengo ahora como... O sea, tengo, pero prefiero no hacerlo porque... ¿Y sabías que Voy a estar así como 5 San- minutos. así como, Santa espera, Claus al principio era verde? Pero se comió un tomate y quedó rojo. ¡Oh! No, él era verde y en la tradición neoyorquina lo convirtieron en rojo. ¿En serio? ¿Es por Nueva York? Coca-Cola. ¿Ah? No, no es por Nueva York, creo que es por... Es que Cristo es neoyorquino. Sí, en Nueva York le dieron toda la iconografía moderna. Ah, pensé que era Decía un neoyorquino viejo porque... con barba y rojo. y todo. Sí, porque antes era un tipo que era como un obispo, ¿cachai? Vestido de verde. Sí. Entonces de repente decidieron de ponerle color rojo. Le cambiaron todo el traje de piel, los renos. Todo eso fue una mezcla que se hizo en New York ¿Ya? en el siglo XIX. Y tomaron todos estos componentes de la Navidad anglosajona. Y lo mezclaron y de con- los inmigrantes germanos y holandeses y todos esos bichos que llegaron y fundaron Nueva York. Sí, porque... Porque sabemos que Nueva York fue fundado por holandeses para el comercio de pieles en Canadá. Ujú, sí. Tanto así que, hablando, ya que empezamos a hablar de Holanda, ¿sabías que Nueva Zelanda, ¿cuál es la vieja Zelandia?
Ah, no, que está en Nueva York, pero que además existe York. Sí, York. York, que está en Inglaterra. York, Existe sí. en Nueva Orleans y está Orleans. Orleans. En Francia. Sí. Está Nueva Zelanda y además está Y Zelanda. está Caledonia y está Nueva Caledonia. Nueva Caledonia, claro. Y está Zelandia y Nueva Zelanda. Y la Zelandia antigua, o la sin el nueva, Ya. está en Holanda. Ajá. O sea, en el distrito de Holanda dentro de los Países Bajos, porque en Sí. realidad los Países Bajos está compuesto por una serie de pequeños, ahora son provincias, en aquella época eran estados, Estados, sí. y los dos más poderosos eran Holanda, del norte y del sur, o creo que antes era solo una Holanda Ya. y ahora se separaron Holanda del norte, Holanda del sur, y después están todos los otros distritos de los Países Bajos. Pero onda, todos los otros valían callan para el lado de Holanda, entonces como que vale. prácticamente es Holanda y Países Bajos. Es intercambiable el término, pero si uno quiere ser así como correcto y para poder estar en un carrete y dicen, ¿saben de dónde viene Nueva Zelanda? Pueden tirar esta misma oración, la pueden agarrar, control C, control V en sus cerebros y van a zafarse y tener 15 minutos interesantes de algo con que hablar y romper el Debe hielo. ser ese tipo muy entretenido de los carretes. Exacto, sí. Tú sabes que carretear conmigo debe ser una fiesta. Si él me explica sobre Nueva Zelanda, Bueno, es un chato macanudo. Tú sabes que la bandera de la familia real de Netherlands, de Holanda, Netherlander. es naranja. Sí. ¿Ya? ¿Tú sabes por qué la zanahoria es naranja? ¡Sí! 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 Yo sé por qué las zanahorias son naranjas, por selección artificial, porque la familia holandesa solamente intentaba comer y alimentarse, o sea, todo lo naranjo, ellos tenían así una erección por eso. Entonces tenían amapolas naranjas. amapolas naranjas, tenían los tulipanes naranjas, Sí. que eso creó la primera gran burbuja económica Sí, en la historia sí, 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 escrita. yo también. Después está lo de las zanahorias naranjas, porque los tipos no compraban zanahorias de otros colores, como existen de moradas y Amarillas, amarillas, café. blancas, café. Entonces los agricultores decían, ¿para qué voy a plantar esta zanahoria morada si nadie me la compra? Y mejor planto esta aquí que es naranja, porque estos holandeses que están medio cagados de la cabeza ¿Quieren quieren naranja. Entonces, puta, será, plantaré la zanahoria naranja. Y se postergó por tantas generaciones que ahora es como lo dominante dentro de la agricultura mundial. Porque es como el estándar. Hoy día ya no vas a encontrar zanahoria. Y encontrar una zanahoria de otro color, la gente te la mira y dice, esta como podría, esta va a estar morada. No, es hermoso eso, la selección artificial, onda. ¿Sabes que en Japón, gracias Carl Sagan por este dato, en Japón hay un pequeño, como, no océano, pero entre dos islitas del archipiélago de Hokkaido, creo que era, del Ya. norte, o para el sur, donde está Okinawa y todo eso. Sí, sí. Creo que está Okinawa para el sur, ¿no? Fuck, alguien que sabe de geografía de Japón ahora debe estar teniendo un infarto, así que sean felices con corrigiéndome en los comentarios. Like, comment and subscribe. Entonces había como un rey. ¡Kawaii desu! Entonces había un rey que era de una familia de esas típicas de un shogun y Sí, después sí. tenía otro shogunado y otros, y eran como distintos reyes que peleaban entre sí por los territorios. Entonces había una familia que estaba llegando a un campo de batalla donde estaba su ejército, Ajá. defendiendo una pequeña ciudad pesquera. Y vino el ejército de otra familia y los destrozó, los mató a todos, murió el ejército y todo eso. Entonces mientras el barco del rey, que tenía 9 años, Ya. su madre, la reina, tenía onda. En esa edad la gente era muy joven, pero era como un rey, un niño, porque creo que había Un rey matado al niño, padre o sí. había muerto. Que es como relativamente, no sé si tradicional, pero no es tan raro de verse en Asia. Es como lo que hizo hace poco Kim Jong-un con su tío. Exacto. Sí. Bueno. O sea, no, porque murió el padre de él. Ya. Entonces el O sea, heredero era un saludo niño. a todos los norcoreanos que son coreanos. en Sí, realidad, o sea, sí, porque todos sabemos que la Corea. No, ¿cómo es? La Corea del Norte es la mejor Corea. Y sí. Es la única Corea. Es la única Corea y porque Corea si no del nos Sur van a- está ocupada por los americanos. Exacto, porque Sí. si no nos van a banear de todos los foros de Corea del Norte de ¿Cuál es internet. la Corea del Gangnam Style? La del sur. Sí, pero está ocupada por americanos. Tanto así que este podcast se llama República Democrática de Leo en homenaje a las grandes repúblicas democráticas, Democráticas del tales mundo. como la República Democrática del Pueblo de Corea, la República Democrática del Congo, la República Democrática Alemana, la Sí. Deutsche Demokratische Republik, La República Popular China. la República Popular. Bueno, todas las repúblicas o repúblicas democráticas no son democráticas. Es lo más hermoso de la no democracia. O democracia, no sé cómo llamarlo. Bueno, volviendo entonces a los japoneses. Entonces este rey niño, que estaba Sí. con su madre, estaba en el barco y vieron como las banderas caídas de sus soldados y cacharon de que si es que atracaban en el puerto, lo más probable es que lo iban a matar, lo iban a torturar, lo típico que hacían como Si van a facciones. cachar a la reina. Se posicionan a violar a la reina. Y como los japoneses son muy de tema de honor y de no perder cara, la reina y junto con todo el resto de la gente que estaba en el barco decidieron suicidarse. Ah, ya.
Y entonces después la gente, los sobrevivientes de la batalla, como honor y todo eso, no mataban a las mujeres generalmente en las batallas, los japoneses. Entonces dejaron sobreviviendo a todas las mujeres que vivían en este pueblo pesquero. Ajá. Entonces todas estas mujeres eran las mujeres, o sea, todas estas, sí, mujeres estaban casadas con los soldados. Sí. Entonces, como por un tema de homenaje a sus caídos, ellas recogían cangrejos, pero no recogían a los cangrejos que el caparazón se parecía a una máscara de samurái. Ah, sí. Entonces como que estaban recogiendo cangrejos y todo eso y después agarraron un cangrejo que tenía unas protuberancias que se parecían un poco a la forma de una máscara de samurái y lo botaban y no lo pescaban. Entonces ese cangrejito sí se reproducía, mientras que los otros cangrejitos estaban en un platito de comida deliciosamente siendo devorados. Qué sabroso. Entonces, esa tradición fue pasada de generación tras generación, tras generación, tras generación, que llevó a una selección artificial que no sé si sigue hasta ahora, porque la sobreexplotación y todo es horrible, pero que hasta mucho, hasta, no sé, los años 80, cuando el documental que yo vi sobre esto trataba, Cosmos, de Carl Sagan, muy bueno, Google it. El tipo mostraba que los cangrejos de esa área de Japón específicamente tenían en su caparazón la cara de un samurái, o sea, de la máscara de samurái, como los dos ojos, la boca bien pronunciada, así como enojado, como el típico máscara samurái. Y era debido a toda esta historia. Y entonces, como, bueno, ahora podemos relacionar a los holandeses con las zanahorias, con el naranjo, con los japoneses, con los samuráis, con los cangrejos. Así que, bueno, si es que algún día están en un carrete y no aprovechan estos 10 minutos de conocimiento efímero, hermosamente efímero, que pueden utilizar para seducir a una nena o a un nene, no discriminamos, aquí en la Ajá. República Democrática de Leo no somos democráticos, pero somos abiertos de corazón y de mente, Y de mente, y de espíritu, y de... estamos abiertos hasta de piernas, así que ya saben. Ya saben, niños, puta, dije ya saben como 3 veces. Y ya sabes. Y ya saben, entonces ya tú sabes que ya saben que pueden utilizar todos estos datos e informaciones obviamente muy profundas, muy relevantes para el día a día y para su carrera profesional, para agacharse minos o todo lo que esté interesado y sepa comprender un lenguaje humano. Sí, recuerden, la Navidad viene de la Segunda Guerra Púnica. La verdad es que ya viene la ciudad púnica. Y no hay más tradiciones paganas, son así como que se relacionan una ellos. Sí, viene... la tradición del Sol Invictus fue muy aceptada por los soldados centuriones de Roma, ¿Por? porque se habían convertido a los misterios mitraístas. Eso es como los misterios de la cripta. No. Ah. No, el mitraísmo es una tradición zoroástrica que... Contexto. ¿Qué coño es eso de Zoroástrica? He escuchado Zaratustra ¿Sí? y tiene relación con los Zoroastros. Sí, Zoroastro y Zoroaster y Zaratustra es el mismo profeta. Como Hadad, Haduri, Haduri. Sí, Dadad. lo mismo. Baal, Hadud, Haduri, Hadud. Dadad. Es un profeta que creó su propia religión en Persia. ¿Ya? De hecho, hoy día muchos... Espera. ¿Y Persia tiene una relación con Perso? Mind blown en estos 2 segundos que acabamos de tener. Así. Y con Perseo. Y con Persépolis. Y con Persípolis. Y con los Persebes. ¡No! Perso, eres un animal marino de Persia. Capitán Perseo. Capitán Persebe y Chico Trujillo. No, No. es que soy un remix cultural. Rimi sincretismo. Claro, sincretismo cultural. Chico Persebe, no, hombre Persebe y Chico Trujillo. Bueno, qué mierda saldría. Loca, te volviste loca y me... Sorry, eso es mi delfín. Bueno, entonces el mitraísmo es una tradición de uno de los Yahwehuyistas. Yamad. Yamaha, Yamehud. Sí, Yamad de Ahura Mazda. Concha, me encantan esos nombres. ¿Ya? Ahura Mazda es el máximo de los dioses del zoroastrismo, ¿Ya? que es esta tradición persa, que de hecho hoy día se practica en muchos países iranios, de origen iranio. Países iranios como Irán. Sí, por ejemplo, Pakistán, Todos los An. y muchos de los... Uzbekistán, Dagestán, Sí, ahí tienen que haber muchas... Kazajstán, el país de Bora. Kazajstán. Sí, bueno, en todos estos países de la órbita exsoviética que terminan en Stan tienen su parte zoroástrica. irania zoroástrica y que es muy perseguida tanto por los musulmanes como por los soviéticos en su época. No, ahora deben ser perseguidos por neonazis rusos. Bueno, Sí. Rusia es un país demasiado loco para mí. No, para mí también. Onda, como que hay países en el mundo donde es como, wow, qué país más loco, no sé, jaja, los gringos y sus armas, o jaja, los italianos y su pasta, jaja, los alemanes y la cerveza y la aceptación cultural de todos. Pero como que pienso en Rusia
pienso en Rusia, como la locura que debe ser vivir en Rusia. No, Y es como, weón, Yo no iría a Rusia jamás, salvo que me Weón, es invitaran como a garchar, pero si tu no, no. tu propio Senado aprueba una ley que es ilegal ser homosexual. Juan, te creo de que sea una persona retrógrada que se oponga a eso. Porque no estoy de acuerdo en lo más mínimo y encuentro de que eres un idiota por serlo, pero es entendible. Pero ahora de que por ley esté aprobado, así como escrito en tu, no constitución, pero en tu código legal. Pero pasó, de pasó en India también. Puta, India. Es que India, iba a seguir con eso, iba a terminar. Rusia es un país loco, India es un país loco, China es un país loco, pero tiene un gobierno loco. No, China es un país loco también. Pero el resto del sudeste asiático como que es loco en el buen sentido, pero estos tres países Un loco específicos. lindo. Claro, es como un loco sí. lindo, tierno, es como, weón, el Pero yo sudeste no iría- asiático, hombres, mujeres, todo este sincretismo de Pregunta, los dos sexos. todavía existen dos Vietnam, ¿verdad? No, no, Google it. No, solo hay un Vietnam. ¿Cómo van a haber dos? ¡No! Vietnam del Sur, Vietnam. No, po. No, Vietnam ya se unificó. Creo que existe- Ganaron los soviéticos, eso sí. Creo, pero existe Laos, que puede haber sido parte del territorio de ex Vietnam. Tienes razón, Vietnam fue comido por los comunistas. Y los gringos perdieron. O sea, salieron y consiguieron hacer que a todos se nos olvidara cómo terminó la guerra de Vietnam. Todos sabemos cómo empezó, los hippies, la weá. Pero espera, ¿cuándo terminó la guerra de Vietnam? Puta, no sé. ¿Cómo terminó la guerra de Vietnam? No sé. Creo, claro, así como, creo que perdieron, pero perdieron, no sé. ¿Quién perdió? Exacto, sí, ¿Qué? pero. ¿Y el Apolo 11 llegó a la luna? ¿Qué? Weón, ¿has visto esa weá ahora que dicen que debido a la misión de los chinos descubrieron que los gringos nunca llegaron a la luna? Ah, no. Y es como, ya, sí, voy a ponerme otra vez mi gorro de aluminio, protegerme de las ondas radioactivas de los reptilianos que dominan el planeta a través de los Illuminati y del nuevo orden mundial porque Y- quieren hacer el Américo y tú para que sabes toda que son- América tenga una misma moneda y hay una gran carretera para que las ciudades pequeñas quiebren y la gente solamente pueda vivir en grandes enjambres que es dominado por un nuevo orden mundial. Sí, todo eso es verdad. Fuck yeah. Ay, ¿tú sabes quiénes son los Anunnaki? No, me suena Anubis. ¿Qué? Anunnaki, Anubis. Anubis. ¿Anubis? Anubis. ¿Abubis? Bueno, lo que son los No, Anunnaki. respeto a Anubis, sé que tú eres un gran dios de la muerte, así que respeto. Y también respetamos a las... Boobies. También respeto Respetamos a las boobies, respetamos a Anubis, respetamos todo aquí en la todo lo que República. tenga- Todo lo que tenga un perro o boobies es respetado. Si es que no tiene algo de esos dos, vas a ser No, ofendido. ofensa, sí. ¿Qué estábamos hablando? ¿Del zoroastrismo y de...? El zoroastrismo y después me hablaste de los persas, después yo hablé de Rusia, después hablamos de la zanahoria. No, bueno, me estoy antes perdiendo. fue la gran, What the fuck? antes No. fue la gran zanahoria. La gran zanahoria, la gran calabaza. Te iba a hablar de los Anunnaki. Los Anunnaki son los dioses sumerios, ¿Ya? ¿ya? Entonces ellos se supone que conocían muchos planetas y por eso dicen que de los reptilianos y los Anunnaki son una misma cosa. Y... No, ¿viene de eso? Sí, Los- y de hecho dice que los católicos son de la raza reptiliana porque utilizan este sombrero ¿Del Papa? de papa que en realidad... Puta, pero ahora el Papa Pancho ya no lo usa. Bueno, pero ese sombrero es un sombrero tradicional de los sacerdotes Anunnaki, de los Anunnaki. Que después tomaron los babilonios y sí. Mira, toda gran religión tiene un gran gorro. Tú no puedes ser un líder religioso o político si es que no tienes un gran gorro. Es verdad. Pero todos estos gorros son copiados. No, sí, gorros copiados, pero bueno, date cuenta. El Papa tiene un gorro. El pontífice máximo De la iglesia griega. de la iglesia griega, de la ortodoxa, también tiene un gorro. El puta... De la iglesia etiópica. El de Etiopía también tiene un gorro. Grandes líderes políticos tienen un gorro. Los- Todos los reyes tienen corona, Los que es un oman- gorro. Los imanes. Los imanes tienen gorro. Sí. Todos los... algunos emperadores tienen gorro o tienen peinados, esa como típico japonés que tenía con el pelo así, que se iba para acá y que salía como una cosa así. Eso es un gorro. O sea, los chinos también tenían gorros raros. Bueno, si tú estás en una posición de poder, tienes que tener un gorro. Oh, bueno, tengo que conseguirme un gorro. Sí, sombrero. Si estás en O un un pañuelo. Si estás escuchando este podcast, Cómprate un gorro raro. O dónanos tu gorro raro y lo Sí. usaremos en este podcast porque ahora estamos empezando a grabar. el primer diseño original que llega a la República Democrática de Leo. No, el primer gorro, porque diseño yo no sé hacer ninguna weá. po. Pero cualquier persona que escuche que sepa. Sí. Pero si es que traen un gorro sería recomendable y lo empezaremos a usar hasta que nos dé mucho calor. Preferiblemente va a durar poco tiempo ya que estamos en verano. Pero vamos a... Lo vamos a usar. Vamos y a dar- reinar con él. Exacto. Sí. Y vamos a decir el nombre de la afortunada persona, hombre o cosa que nos entregue el gorro. Sí, el mail es
El mail es la República Democrática de Leo @gmail, porque somos demasiado tontos como para hacer un dominio propio. Y porque Google nos... Y porque Google nos auspicia en todo, dando servicios gratis. O si no, búsquenos en Facebook, en la República Democrática de Leo, para darnos un gorrito. Like, comment and subscribe. Y gracias a los patrocinadores como a Google y a Google. A Google, a Anubis, a Bahad, a Yamahud, a Hadud, Hadid, Hadad, a Baal, a Yahweh, a Yahvé, A Aníbal. a Aníbal. ¿Es un pecado decir Yahvé o no? Ya ve. No, pero es que... Ah, Sí, exacto. No, es que me acuerdo de que hay... No sé si ustedes vieron la película Monty Python de Life of Brian. Sí, muy buena. Que es una excelente película que critica a la religión y se ríe un poco de todo, como debería ser. Y en una parte así como que están a punto de pedrear a una mujer a morir porque había dicho el nombre de Yahvé. Era ¿Ya? como, o un tipo, y era así como, no sé, no recuerdo el diálogo exacto, pero era como, estas empanadas son tan buenas que hasta Yahvé estaría feliz de comerlas. Y es como, el tipo estaba sentenciado a muerte porque había dicho esa oración, entonces Ajá. como que siempre me quedó rondando porque muchas veces a través de la parodia se hace burla de la realidad. Sí. Estuve pensando, espera, tal vez en su época o ahora, no sé, era como penado por muerte decir Sí, Yahvé. y de hecho, si tú dices en vano el nombre de Alá, también te pueden matar. Oh, bueno, no lo digas, van a empezar a bombardear nuestro podcast. No, pero eso Se es... suma a la gran lista de los De nombres. de- No pueden ser nombrados. Exacto. Voldemort, No, hombre, Alá. exacto. Entonces, aquel que no puede, ¿cómo es? Ese que no puede ser mencionado es Sí. Voldemort o estamos hablando de Allah. Nunca se sabrá. No sabemos. O sea, Nunca menciones el nombre de Leo. no, pero aunque sea uno de esos dos tiene nariz, así que ahí podemos distinguir. Así que, ok, ese que no puede ser mencionado, pero que sí tiene nariz. Pero si te hablan del otro que no puede ser mencionado y no tiene nariz, ya sabemos. Y entonces tenemos a esta religión zoroástrica en Ajá. Persia. Y que después los romanos... dentro de la misma tradición zoroástrica empiezan a haber distintas facciones. ¿Ya? Y uno de los Yamad, creo que dije, Yamad, que eran como los arcángeles. ¿Ya? Mad. Sigue. Uno de estos arcángeles se llamaba Mitra, o Misa. ¿Mishra? Mishra. ¿Por qué he escuchado el nombre Mishra? Como en las cartas Magic había una carta que era el Ankh de Mishra. Puede ser. Y bueno, es una religión que tuvo mucha influencia de los Vedas en India, que está como al lado. Y que se habla entonces que este Mithra es uno de los dioses como del bien y de la justicia y de la verdad. Un capitán planeta cualquiera. Y después los romanos dijeron que era un dios del sol. ¡Oh, romanos! Agarremos religiones, cultura, agricultura y digamos así. Es romano ahora. Entonces, Vive. los centuriones romanos se convirtió en la región de Mithra porque Mithra se convirtió como en el patrono ¿De los de soldados? los soldados y a través de los misterios mitranos. ¿Da? Ya, y entonces de alguna forma esto se mezcló con la tradición del Sol Invictus. Y entonces agarramos Y- de Mithra, que se fue acá con los soldados, con el Sol Sí, Invictus y Roma. Y Roma, sí, y estos soldados romanos iban como a las catacumbas y hacían una como especie de ceremonia. Entonces hacen esta especie de ceremonia en donde toman pan y vino ¡No! ¡Pan y vino! y y entonces hacen como una repetición de cómo Mithra sacrifica un toro. Con el cuerpo siendo el pan Sí, y la claro, sangre siendo el vino. No, eso no. Ah, ya. No, pero es una ceremonia donde sacrifican un toro, creo. Algunos te creo que después era todo simbólico. Y Es que no había tantos toros, pues, weón, es caro. Es caro hacer un sacrificio de toro, Y weón. eso se volvió Sol Invictus, que después Constantino, cuando quiso convertir toda Roma al cristianismo, dijo, oh, pero mira, tenemos al Sol Invictus, Ya tenemos esto que habíamos sacado aquí y lo podemos mezclar con un poco. y tenemos, Acá y agarramos esto y ¡buah! y sale tenemos nuestro a las feriado. Saturnales y ¡pah! Navidad. Y eso. ¿Y en qué momento se convirtió en algo relacionado con Jesús? Cuando Cuando llegó Constantino, po. Sí, ahí fue cuando además O escribieron. sea que Jesús no fue así como Navidad, no es de Jesús, no es el cumpleaños, es No, otra sí, cosa, nada que ver. si los judíos decían que Jesús había nacido el 25 de marzo. No, sí, sí. Tanto así que, o sea, Creyentes, comprueben sus hechos históricos antes de celebrar. no, pero es que el problema con todo lo del Nuevo Testamento es que
es todo una armazón creada por el Imperio Romano. Sí. Tantos años después de lo sucedido y con tan pocas fuentes primerizas, que weón, prácticamente repitieron la misma historia 15 veces, de cada uno a un punto de vista distinto, haciendo un Rashomon muy malo. De todo eso. Y varios spin-up. Claro, mucho spin-off y toda esa weá. Si no saben lo que es Rashomon, es una de las mejores películas del cine japonés. Google it. Entonces, como que toda esta recopilación de distintas de escrituras y todo eso, pero intentando lograr más o menos el mismo sincretismo cultural para unificarlo todo bajo la misma moral y todo eso. Entonces, como igual que la gente se crea que todo lo que está en el Nuevo Testamento realmente es una palabra sagrada, es como medio absurdo. Yo creo que en realidad, bueno, es el recopilatorio del recopilatorio de una Wikipedia de la posible existencia de un tipo, sin contar la posible intervención de alucinógenos y drogas y alcohol y todo entre medio. Ahora dilúyelo como 300 años y haz que eso sea un texto sagrado. ¡Weón! Lo hiciste todo. Sí. Es como... Bueno, hay tanta dilución, diluyentes, se ha diluido, perdón, Un diluyente. tanto el potencial existente original, que es como, weón, ¿cómo pueden considerar eso como algo serio? Entonces, no sé. A mí a veces me cuesta eso como de las creencias cristianas y el Nuevo Testamento. y la otro weá, dato entonces- curioso. O sea, son buenas metáforas, sin duda alguna, pero... Las Saturnales al principio se celebraban en... ¿Saturno? Se viene la galaxia, así, wow, estoy volando en otro No, planeta. se celebraban en el diciembre antes de julio. En el diciembre antes de julio, the fuck. Sí. ¿Cómo es el diciembre después de julio? No, que Verso, escúchame. así no funcionan los calendarios. Así funcionaron al principio. ¿En serio? Sí, el calendario que usamos nosotros de 12 meses viene de Julio César. Yo pensé que venía de Gregorio, tanto así que creo que hubo como un año con el 400 o tanto. No, 1400. eso es porque Gregorio reformó el calendario Ya. juliano. Pero el juliano después llevó el gregoriano. Sí. Porque sé que en el gregoriano, debido a no sé qué mierda matemática, como para que encalzara, calzaron con el desapareció un año. Sí. O un par de años, así como, bueno, nunca existió el 1441 ni el 42. Es como que pusieron en Excel así como sujetaron, clic derecho, ocultar. No pasó. Sí, de hecho fue así. Agarraron como lo más... En ese tiempo existía Excel. Así de primitivo es el maldito software de mierda. Pero entonces tenemos que Julio César, cuando convirtió Roma en imperio, agregó un mes. No, 2 meses. El Julio. Porque antes Sutil. eran 10 meses. De hecho, diciembre significa el mes 10º. Sonoramente ese sonido. Noviembre es el mes 9. Noveno. Octubre es el mes Octo. Septiembre. Séptimo. Y antes de eso habían... Otros nombres que no les gustaban. Y que partía en marzo, que era en honor al dios Marte. Sí, no, estoy así también. Al Hola. dios Marte, Todo tan saborioso. que era el padre de Rómulo y Remo, que fue el fundador de Roma. Sí, porque todos podemos creerle que dos hermanos se mataron y uno de ellos estuvo chupando, o sea, los dos estuvieron chupándole la teta a una loba y crecieron y después, ¿Shakira? ¿Qué? ¿No? sí, estuvieron ahí chupándole la teta a la She-Wolf de Shakira, así. Hasta que crecieron sanos y salvos, sin ninguna deficiencia nutricional, ni tampoco porque todos sabemos que la leche del lobo es compatible con los Es humanos. poderoso. Y que después fundaron esa ciudad en 3 días. ¡Eh! Todo es verdad. Pero no se construyó en un día. No, 3. porque puta se demoró un poco en llegar el constructor. Y entonces abril era para la primavera, que era cuando abrían las flores. Ya. Viene del verbo aprile. Sí. Que, Ok, ¿cuáles fueron los 2 meses que agregaron? ¿Junio? no, agregaron julio en honor a Julio César y agosto en honor a Augusto, César Augusto. César Augusto y Julio César. Weón, ¿qué ego? Eso es como que alguien decía crear una No, república democrática escucha, de Leo. Y escucha, y a febrero cada uno le quitó un día para agregarle a su mes. No. Y por eso febrero quedó con 28. Porque antes febrero tenía 30. Yo pensé que febrero tenía 28 para que calzara el bisiesto. No, olvídate de eso, en esa época no da lo mismo. Ah, ya, fue después que calzar. Oye, ya que le sacaron esos 2 días, puta, En mira. esa época, de hecho, se agregaba un mes extra cada cierto tiempo por una... Para que calce. Pero no, era Yo por... pensaba que febrero tenía 28 por la cuestión de la rotación alrededor del sol para que calzara Del bisiesto, po. realmente lo La que- guay- No, bisiesto. pero eso lo hizo recién Gregorio. Ah. Gran científico.
Weón. Era un En papo. realidad ese Tu tema. asesoría científica. Sí, en realidad ese tema es muy brígido. Creo que ningún calendario es exacto. Pero Pero la meta de todo, weón, que hace calendario es que la voz sea exacta. Pero, weón, Pero no, en el caso de Julio César, simplemente quería... Julio César quiso que fuera un poco más exacto, pero tenía como 360 días más o menos. ya estamos bastante cerca. Y después había un mes extra que se agregaba de vez en cuando. Como cada, no sé, 19 años. No sé. Pero ya era por capricho político, era como, voy a tener un mes extra para no pagarle a los esclavos, no sé. Devolución de impuestos. Sí, y eso fue hasta ya que después se creó un calendario más establecido, no sé. Pero esa es la historia del calendario. Entonces, en realidad no estoy seguro de si la Navidad Saturnalia se empezó a celebrar en diciembre. O Pero, sea, pero antes de que se creara el calendario juliano. Google. Google. Sí, ahí tengo mi confusión. Sí, no, ahí tienes tarea para la casa. Pero- Empezaste a hablar y terminaste con más cosas de las cuales tener que investigar. Posiblemente ¿cierto? otro episodio. Pero eso nos Like, lleva... comment, and subscribe. Like, comment and subscribe. Y eso nos lleva a Año Nuevo. Deberíamos celebrar Año Nuevo en marzo. Puta, pero qué paja. Y ahí lo más probable es que calce con el 25 de marzo del nacimiento del Nazareno. Puede ser, no sé. El nazareno ese no era como... Jesús. Ah, no, ese no, que estaba confundido con El Es que estaba confundido con el temucano cuando como lo dijiste. El nazareno, el temucano. Y yo así como... No, el nazareno no es el weón que canta me gusta el vino porque el vino es bueno. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Y cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, ¡más me gusta el vino! Puta, qué buena canción. Y eso tiene que ver con la tradición navidad que uno toma vino, Porque partían el pan y el vino y sacrificaban el toro, pero después no podían sacrificar el toro porque era muy caro. Y después el toro se convirtió en Jesús y la sangre se convirtió en vino mágicamente. ¿Por qué los romanos se paseaban a Weón, los romanos, Los weón, romanos con su aquí trono están, montada. weón, los romanos, mira, imagínate que todas las religiones y la cultura y todo eso como del mundo antiguo era como una caja de cartas más o menos, o algo de cristal. Y vinieron los romanos con la verga, ¡ah! Me cago en todo, lo Con su botaron trompa. con la trompa, ¡ah! Botaron todo. Después agarraron las partes que como que sabían leer, a duras penas, porque aprendieron a leer gracias a los griegos. Armaron la weá como para que se pareciera a la torre que estaba antes. Puta, creo que había aquí otra pieza, aquí había otra. Creo que aquí estaba esta pieza. Y así, gracias a esa bla, tenemos el mundo moderno. Sí. Y la gente dice que esto es puro y cristalino, weón. Que no, las herencias vienen puras desde miles de años atrás. Nadie piensa en la verga metafórica de los romanos que llegaron a derrumbar todo. Weón, deberían haber un historiador que escriba un paper así sobre cómo la verga metafórica de los romanos eyaculó sobre la cultura y creó el mundo moderno con su semilla de confusión y... puta... Y confusión de mierda. Y leche de toro. Y leche de toro, mezclando todo y pegándolo como un pegamento blanco. Rearmando la historia. Sí. Weón, mi cerebro. Bueno, ha sido un gran podcast hoy. Sí, ok, mi gente. Les dejamos ahora. Esperamos que hayan tenido una muy buena Navidad. Que disfruten mucho el año nuevo que se viene. Ajá. Último capítulo del 2013. Último capítulo. Último capítulo del 2013, a excepción de que nos dé la loca y grabemos otro. O no, nadie sabe, ya tú sabes, yo no sé. Así que, bueno, ya saben, búsquenos en Facebook, estamos como la República Democrática de Leo. Aún no tenemos cuenta de Twitter propia. Está bien. ¿Alguien tiene aquí Twitter que quiera promocionar? Verso, ¿tienes Twitter? Yo que no tengo muy pocos seguidores, así que... Puta, yo uso Twitter, pero ni siquiera lo uso, así que... Tengo. Ok, así que ahí está nuestra super promoción en redes sociales. Búsquenos en Facebook y como que... Ya Si lo encuentran, Si nos encuentran ya saben, si es que no, puta... Gracias. Gracias. Y si es que ya nos conocen, compartan este podcast y Sí. recomiéndenselo a algún amigo Y que... saludos a todos los turcos que nos escuchan. Juan, por favor, mucho cariño y amor a toda la gente que hemos ofendido. Como siempre, los ofendemos con cariño y con amor. Sí. Y ya, cerremos esto antes de que empecemos a pedir más disculpas por más weas que hemos hecho. Ya, buenas noches, cuídense, los quiero. Chao. Es para allá. Pero sí. No, aquí está el micrófono. Y ahora la lengua para allá. Arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night, welcoming in the